Este programa forma parte de OnePlace, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente. Bienvenidos a nuestro resumen informativo. Hoy analizamos la situación en Líbano y las tragedias que marcan la agenda en Colombia y toda la región latinoamericana. Israel intensifica su ofensiva en Líbano. Duelo nacional por accidente en Putumayo. Petro decreta luto por militares fallecidos. Banderas a media asta por tragedia. Críticas a Petro por comentarios machistas. Aumenta cifra de muertos en Hércules. Venezuela busca diálogo con Estados Unidos. Petro consolida poder en el Caribe. Rafael Correa analiza mercado de drogas. Conservadores definen sus candidatos presidenciales. Comenzamos con Oriente Medio. La situación en el Líbano ha alcanzado un punto crítico con la intensificación de la ofensiva israelí, lo que genera una gran preocupación internacional por la estabilidad de la región. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump ha afirmado que existen negociaciones en curso para poner fin a la guerra con Irán, sugiriendo un posible cambio en la dinámica diplomática. Estos movimientos ocurren en un contexto de alta tensión, donde cada decisión militar o política tiene repercusiones globales inmediatas y profundas. Es fundamental entender que la propiedad intelectual de estos reportes pertenece a sus autores originales, respetando siempre las normativas de protección de datos personales vigentes. La información que llega desde las zonas de conflicto debe ser tratada con rigor, citando las fuentes correspondientes para garantizar la transparencia informativa. Mientras el mundo observa los ataques en Líbano, las declaraciones de Trump sobre Irán añaden una capa de incertidumbre sobre el futuro de los acuerdos de paz en el territorio. Pasamos a noticias colombianas, pero aquellas había una vez en Gambrosa. Colombia se despierta con la triste noticia de un accidente aéreo que ha cobrado la vida de 69 militares y policías en Puerto Leguízamo, Putumayo. El presidente Gustavo Petro ha decretado 3 días de duelo nacional tras el siniestro del avión Hércules de la Fuerza Aérea, una aeronave con décadas de servicio. El mandatario ha señalado que la antigüedad del aparato fue un factor determinante, lo que ha generado un fuerte debate sobre el mantenimiento y la renovación de la flota. A pesar de las declaraciones del presidente sobre la vejez del avión, el ministro de Defensa ha sostenido que la aeronave estaba en condiciones óptimas para volar antes del despegue. El accidente ocurrió con 126 personas a bordo, dejando además a 49 heridos que están recibiendo atención médica urgente. Esta tragedia pone bajo la lupa la gestión de recursos militares de gobiernos anteriores, mientras las familias de los uniformados fallecidos esperan respuestas claras sobre las causas exactas del impacto. Seguimos con el duelo. El decreto presidencial para honrar la memoria de los 69 uniformados fallecidos establece que las banderas deberán izarse a media asta en todas las entidades públicas del país. Esta medida se extiende a las guarniciones militares, estaciones de policía y embajadas de Colombia en todo el mundo como símbolo de respeto y dolor. Nacional, el avión Hércules cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís cuando ocurrió el desastre, marcando uno de los días más oscuros para las fuerzas. La orden de Petro busca unir al país en un momento de profunda tristeza por la pérdida de miembros del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional. Es un recordatorio del riesgo constante que enfrentan los uniformados en sus labores de transporte y patrullaje en zonas selváticas como el Putumayo. La nación entera se suma al luto oficial, mientras se inician las investigaciones técnicas para determinar si hubo fallas humanas o mecánicas que no fueron detectadas durante los protocolos de seguridad. Más sobre la tragedia, el presidente Gustavo Petro ha utilizado sus redes sociales para reiterar su pesar por la muerte de los uniformados en este trágico accidente del avión Hércules. La noticia ha escalado rápidamente en la agenda política, provocando incluso un choque de declaraciones con el expresidente Iván Duque sobre la responsabilidad del estado de la flota aérea. El jefe de Estado enfatizó que el duelo nacional
Es un acto de justicia con quienes entregaron su vida en cumplimiento del deber dentro del territorio colombiano. Este enfrentamiento político subraya la tensión que existe en torno a la seguridad aérea y la inversión en defensa durante los últimos años en Colombia. Mientras el país observa el luto de 3 días, la discusión sobre la modernización de los equipos militares se vuelve inevitable y urgente para evitar futuras tragedias similares. Los ciudadanos siguen de cerca cada actualización informativa, esperando que este homenaje oficial se traduzca también en mejoras concretas para la seguridad de todos los miembros de la fuerza pública. Analizamos la polémica política. En medio de la conmoción por el accidente del Hércules, el presidente Petro ha sido blanco de críticas por una serie de publicaciones en redes sociales dirigidas a mujeres líderes. Durante el fin de semana, el mandatario utilizó términos despectivos contra figuras como Claudia López, Marta Lucía Ramírez y María Fernanda Cabal, lo que ha sido calificado como un comportamiento machista. Estos ataques ocurrieron como respuesta a los cuestionamientos que estas líderes hicieron sobre la gestión del accidente y la seguridad de los militares. Las reacciones no se hicieron esperar y diversos sectores han señalado que el lenguaje utilizado por el presidente no es digno de su cargo, especialmente en un momento de crisis. Llamar a una candidata presidencial animal de carroña o a una senadora vampira desvía la atención de los problemas estructurales que causaron la tragedia en Putumayo. Este recuento de agresiones verbales pone de manifiesto una faceta controvertida del mandatario que genera división en la opinión pública y malestar en los movimientos sociales. Actualizamos las cifras oficiales. Las fuerzas militares han emitido un nuevo reporte oficial que confirma que la cifra de fallecidos en el accidente de Puerto Leguízamo ha ascendido a 69 personas. A bordo de la aeronave viajaban 126 ocupantes, incluyendo 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial, 113 militares del Ejército y 2 policías. Este balance detallado muestra la magnitud del desastre ocurrido durante la maniobra de despegue, dejando un vacío inmenso en las instituciones armadas y en las familias de las víctimas. Por otro lado, 49 militares heridos están recibiendo atención especializada en el Hospital Militar de Bogotá y en el Batallón de Sanidad en Puente Aranda. El esfuerzo médico es total para estabilizar a los sobrevivientes de este impacto que ha conmocionado a todo el país por su violencia y letalidad. Las autoridades continúan trabajando en la zona del siniestro para recuperar los restos y asegurar que no queden dudas sobre el número final de personas afectadas por esta lamentable tragedia aérea. Miramos hacia Venezuela. Delcy Rodríguez ha anunciado que una delegación diplomática de Venezuela viajará esta semana a los Estados Unidos para intentar retomar los diálogos bilaterales con la administración de Donald Trump. El objetivo principal de este viaje es avanzar en la normalización de las relaciones y solicitar formalmente el cese de las sanciones económicas que afectan al país. Rodríguez enfatizó que estas medidas no solo perjudican a Venezuela, sino también a los inversionistas internacionales, que desean participar en la economía nacional de forma segura. Este movimiento diplomático representa un intento del régimen venezolano por aliviar la presión externa y buscar canales de comunicación directa con Washington en un momento de cambios políticos. La petición de detener las sanciones es un tema recurrente, pero el envío de una delegación específica sugiere una disposición renovada para negociar términos que beneficien a ambas partes. Habrá que observar cómo recibe la administración estadounidense a estos representantes y si existe una voluntad real de modificar la política de sanciones hacia el gobierno de Caracas. Analizamos el panorama electoral, el quedo. Gustavo Petro se ha consolidado como un fenómeno electoral indiscutible en la región del Caribe colombiano, logrando multiplicar la fuerza del pacto histórico en las recientes elecciones. En comparación con hace 4 años, donde el movimiento era la quinta fuerza política de la zona, los resultados de 2026 muestran un crecimiento exponencial. Este éxito se debe en gran medida a la capacidad del presidente para endosar su popularidad personal
a las listas del Congreso, transformando el mapa político de la costa norte. El dominio del pacto histórico en el Caribe refleja un cambio profundo en las lealtades políticas tradicionales de una región, que históricamente estuvo controlada por clanes locales. La estrategia de Petro de conectar directamente con las necesidades de la población costeña ha dado frutos, permitiéndole asegurar una base legislativa sólida para sus proyectos de reforma. Este fortalecimiento territorial es clave para la estabilidad de su gobierno y plantea un reto enorme para los partidos de oposición, que buscan recuperar terreno en las próximas contiendas electorales. Hablamos de seguridad regional. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa ha recordado sus advertencias de 2010 sobre los cambios significativos en el mercado internacional de la droga y el avance de los cárteles. Según Correa, ya en aquel entonces se preveía que los grupos criminales mexicanos estaban desplazando sus operaciones hacia el sur del continente, afectando la seguridad de países como Ecuador. Estas declaraciones resaltan la importancia de entender el narcotráfico como un fenómeno transnacional que requiere una respuesta coordinada y estratégica entre todas las naciones afectadas. Es vital mencionar que la difusión de estas reflexiones debe respetar los derechos de autor y las normativas de propiedad intelectual de los medios que las publican originalmente. El análisis de Correa sobre la evolución del crimen organizado sigue siendo relevante hoy en día, cuando la violencia ligada al tráfico de estupefacientes ha alcanzado niveles alarmantes en la región. La protección de datos y la veracidad informativa son pilares fundamentales al tratar temas de tanta sensibilidad política y social para el futuro de América Latina. Finalizamos con la derecha. El Partido Conservador colombiano ha concluido una reunión clave para definir su rumbo hacia las próximas elecciones presidenciales, centrando su apoyo en dos figuras prominentes. Los nombres de Paloma, Valencia y Abelardo de la Espriella han surgido como las opciones principales para representar los ideales de la colectividad en la contienda. Efraín Cepeda, líder del partido, indicó que tras la Semana Santa se llevará a cabo una nueva reunión para tomar la decisión final sobre quién recibirá el respaldo oficial de los congresistas. Esta definición es crucial para la derecha colombiana, que busca consolidar una candidatura fuerte, capaz de competir contra el actual gobierno y sus aliados. La elección entre una senadora con amplia trayectoria legislativa y un abogado mediático refleja las diferentes corrientes que conviven dentro del conservadurismo actual. Los seguidores del partido esperan con ansias la resolución de este proceso interno, que marcará la estrategia de oposición y las alianzas que se formarán, para intentar recuperar el poder ejecutivo en el futuro cercano. Gracias por acompañarnos en este resumen. No olviden seguirnos para estar al tanto de las noticias más importantes cada día. Hasta la próxima.